...1989... Los mares están monitorizados. Estados Unidos y la Unión Soviética se vigilan. También bajo el agua. En el Pacífico, un barco oceanográfico escucha algo extraño. El hidrófono registra una frecuencia a 52 hercios. Parece el ruido de una dorsal oceánica en erupción. Pero meses después, varios buques militares siguen captando el sonido. Un equipo científico estudió el caso, dirigido por el oceanógrafo Bill Watkins, y las investigaciones concluyeron que era una ballena, pero un individuo muy especial. Jamás se había escuchado a un cetáceo cantar a esa frecuencia, y nadie le contestaba. Quien sea que fuera, estaba sola, estaba completamente sola. Es una tarde de invierno, de 1640. Hay varios grupos de personas en la playa. Pero, ¿qué observan? No hay nada especialmente interesante. Agua y arena. Y en el horizonte, algunos barcos. Parece que algo les ha llamado poderosamente la atención. Es la escena de un cuadro que estuvo pasando por manos privadas durante siglos, vista de la playa de Scheveningen. Scheveningen era una aldea de costa, actualmente un barrio de La Haya, en los Países Bajos. Aquella tarde, el pintor flamenco Hendrik van Antonissen paseaba por la orilla. A lo lejos vio la concentración de gente y se acercó. Decidió retratar la escena. Tomó algunas notas en su libreta y se marchó al taller. 2 siglos y medio más tarde, el Museo Fitzwilliam de Cambridge adquirió el cuadro, una obra misteriosa, en la que no se sabe qué hace tanta gente, pasando frío bajo un cielo nublado. ¿Cuál fue el motivo que inspiró a Hendrik van Antonissen? De lo imposible a lo imparable es un podcast de documentales sonoros. Vidas fascinantes, con relatos trenzados a través del cine, el periodismo y el arte. Soy Dani Carrasco y te invito a que saltes de lo imposible a lo imparable. Un chico observa a un grupo de niños que está jugando. Se llama Fred. Debe tener entre 8 y 10 años. Y los chavales de la pandilla que mira son hijos de obreros de Baltimore. Estamos en 1826. Fred se acerca a ellos, tímido, con miedo, pero con determinación. Lleva unos pantalones rotos y los zapatos con la suela gastada. Lo miran extrañados. No por las ropas, las suyas no están mucho mejor. Ni por su cara peculiar, con un prominente pliegue en el entrecejo. No. Pero no es habitual que un niño negro se dirija a ellos. Fred mete la mano en sus bolsillos y saca unos mendrugos de pan duro. Se los ofrece, a cambio de que le enseñen a leer y a escribir. Frederick Douglass nació esclavo, en una plantación. Lo separaron de su madre con 3 años. Se la llevaron a otra finca. Era normal que los separaran. Cuando una esclava tenía un hijo fruto de la violación de su dueño, era mejor cambiarla de hacienda, para que las esposas blancas no se sintieran incómodas. Lo normal. Fred pasó por las manos de varios propietarios, y con unos 8 años, aunque nunca supo su edad real, cayó en una familia de Baltimore.
Sofía, la esposa de su amo, decidió enseñarle a leer, pero su marido se enteró. Un negro solo tiene que aprender a obedecer a su amo. Si aprende a leer será incontrolable. Incontrolable. Aquella palabra resonaría en su cabeza toda la vida. Fred intenta descifrar los símbolos de cualquier texto que cae en sus manos, pero sin ayuda. Por suerte para él, el barrio está lleno de niños blancos pobres. Algunos de ellos sí saben leer y están dispuestos a enseñar a Frederick a cambio de la merienda. Sofía, su propietaria, era nueva como ama, pero con los meses aprendió a ser una buena esclavista, a tratar a los negros como a escoria. Aquello ya no era la plantación de algodón, pero Fred se sentía completamente desamparado, solo, como la curiosa ballena. Los grandes cetáceos, lo que vulgarmente llamamos ballenas, se comunican a frecuencias entre 10 y 25 hercios. Algunas especies, como la ballena azul, lo pueden hacer hasta casi 40 hercios, pero ninguna lo hace a 52. El misterio obsesionó a Bill Watkins y a su equipo oceanográfico. Seguían el rastro, pero cuando llegaban, ya no estaba. Allí, en la inmensidad, su llamada no tenía réplica, se perdía en el infinito, sin respuesta. Decidieron llamarla 52. Un cetáceo muy especial, igual que Moby Dick, el cachalote blanco. Herman Melville acabó de escribir Moby Dick en 1851, en plena época comercial de la caza de ballenas. El libro es una excelente alegoría de la vida. No se limita al anecdotario ballenero, transita por las profundidades del ser humano. Melville se inspiró en varias obras y autores, en relatos, sucesos, pero sobre todo en su propia experiencia. Los 6 marineros están concentrados, tensos, descalzos para no hacer ruido. Los remos están protegidos con trapos, para que no se escuche el roce de la madera rugosa. El oficial al timón vira ligeramente a estribor. Tiene que acercarse de frente al cachalote, por donde no pueda ver la barcaza. El marinero de proa se levanta sigiloso de la banqueta. Es un hombre inmenso. Se seca la mano y agarra el arpón, frío. Comprueba que el cabo esté bien enrollado en la cuba. Si se enganchara en un compañero podría partirlo en 2. Ya no reman. Contienen la respiración. El timonel deja que la ballenera se acerque a su presa por inercia, como si el cachalote fuera un imán que atrae el hierro del arpón. El arponero apoya el muslo en la borda, levanta el cuerpo y alza el brazo. Todos los músculos de su espalda negra se tensan. El mar se congela. Huele a ballena. Y se desata el infierno. El arpón es la llave del abismo. La batalla puede durar horas. El cachalote intenta sumergirse y llevarse la barca a lo más profundo, pero cada vez que sube a respirar, la lancha recorta distancias, y con tanto esfuerzo, el animal tiene que subir a respirar más a menudo y durante más tiempo. Al cabo de un rato, ya tiene clavados los 3 arpones de los 3 botes que le dan caza. Esa escena, que se repetía una y otra vez, está representada en el cuadro Balleneros, que pintó William Turner en 1845.
con trazos que inciden en las luces y los colores, más que en las formas. La agonía de un cachalote. 3 chalupas balleneras que han salido de la nave nodriza. Y un mar que se agita con las embestidas. Un océano salvaje pintado al óleo. Parece ser que tiempo atrás, Turner pidió al capitán de una fragata, en medio de una terrible tormenta, que lo atara al palo mayor. Si quería congelar en sus cuadros la furia de un temporal marino, debía verlo desde dentro. Le costó una buena pulmonía. Pero pintar cachalotes era otro cantar. Históricamente, las ballenas se habían representado de una forma poco realista. Tiene sentido. Durante siglos las vimos muertas, con una silueta amorfa, comprimida bajo toneladas de músculo y grasa. Se dejaban ver en alta mar, pero se sabía muy poco de sus movimientos bajo el agua. De hecho, tuvimos una imagen exacta de la Tierra desde el espacio antes de que se grabaran imágenes submarinas de cómo nadaban los cetáceos. Cuando Melville se estaba documentando para escribir Moby Dick, estuvo en Londres, mientras estaba expuesta la obra de William Turner, así que es más que probable que la viera. Pero la principal fuente de Melville era Melville. El escritor estuvo embarcado en varios balleneros, aprendiendo el oficio. En una época en la que el aceite de ballena era tan importante como lo es ahora el petróleo, sirvió para iluminar casas y ciudades. Hacía siglos, si no milenios, que se cazaban, como medio de subsistencia o para la economía local. Pero entre finales del siglo XVII y mediados del XIX, la cosa se puso fea. Vascos, ingleses, holandeses mejoraron las técnicas y la tecnología. Arpones más sofisticados, hornos y calderos para despiezarlas a bordo, buques factoría, y la caza se industrializó. Era un combustible limpio, no producía olores y duraba mucho. Y durante la Revolución Industrial, hizo falta mucha grasa para lubricar tanta maquinaria. Estados Unidos se convirtió en la primera potencia ballenera, y Massachusetts era el epicentro, la isla de Nantucket y el puerto de New Bedford. Estamos en 1840. Melville está a punto de embarcarse. Va a hacer una campaña de varios meses. Y está comprando algunas cosas por New Bedford. Pasa por delante de la fundición, una gran herrería, llena de arpones, barriles, calderos. La fragua está al rojo vivo. Huele a carbón y a los moldes de hierro fundido. El joven que aviva el fuego suelta el fuelle y se acerca a la forja. Es un hombre alto y fuerte, afroamericano, con un prominente pliegue en el entrecejo. Melville continúa caminando, y allí se queda el joven, Frederick Douglass. Frederick se había fugado de Baltimore cuando tenía más de 20 años. Suplantó la identidad de un hombre libre, un antiguo esclavo que ahora trabajaba de marinero, y que se arriesgó cediéndole su pasaporte. Así llegó a Massachusetts, y hacía más de un año que trabajaba en el mayor puerto ballenero. Algunos estados del norte ya permitían a los esclavos trabajar como hombres libres, y la industria ballenera se había beneficiado. Cazar ballenas traía más desgracias que dinero. Los armadores se forraban, incluso los capitanes y los oficiales. Pero los marineros solían ser jóvenes en busca de aventuras o desgraciados que no tenían más opciones. Y los esclavos que huían solían estar en ese grupo. El riesgo de morir era alto,
pero nadie les atizaba con el látigo. Y New Bedford se fue llenando de afroamericanos. El aceite de ballena trajo los primeros multimillonarios de Estados Unidos, mucho antes que las grandes fortunas del petróleo. Algunas de las familias más ricas tenían grandes plantaciones, pero nada parecido al beneficio que dejaban los cetáceos. El siglo de las luces se iluminó con su desgracia, y la industria se lubricó con su grasa. Pero la explotación continuó hasta bien avanzado el siglo XX. Carne de ballena, corsés hechos con sus barbas, productos farmacéuticos, repostería, grasa para mantequillas, perfumería y cosmética. Incluso los pintalabios, hasta hace poco. Se suele repetir el mantra de que gracias al petróleo se salvaron las ballenas, pero es una falacia. Sí, dejó de ser el combustible más rentable, pero había tantos productos derivados que la masacre continuó. De hecho, la mayor parte del exterminio se llevó a cabo cuando ya se usaban combustibles fósiles. Pero volvamos a New Bedford, porque para Frederick los vientos estaban a punto de cambiar. Después de un par de años trabajando, asistió a una convención abolicionista en la cercana isla de Nantucket, la mítica isla de Moby Dick. Le tiemblan las piernas. Mira, es un hombre de color, pobrecito. Todos los que han hablado son hombres blancos, de buenas palabras. He venido a contarles algo sobre la esclavitud. Lo que sé de ella es lo que sentí. He sufrido cada herida bajo el látigo sin resistir. Su intervención fue todo un éxito. El movimiento abolicionista le propuso hacer una gira, aunque a mucha gente no le cuadraba que un negro hablara como si fuera una persona educada. Incluso le pidieron si podía imitar el acento sureño en los discursos. Frederick Douglass se negó. No iba a ser el payaso de nadie. He venido a contarles algo sobre la esclavitud. Lo que sé de ella es lo que sentí. Durante los siguientes años, se convirtió en la voz negra de Estados Unidos. Una voz muy especial, como la de 52. Buscaron a 52 durante 15 años, hasta 2004, el año en que murió Bill Watkins, el oceanógrafo que dirigía la investigación. Con él se fue uno de los mayores expertos en bioacústica marina, el hombre que había registrado el catálogo más extenso de lenguajes y dialectos de mamíferos marinos. Cuando murió Watkins, el Instituto Oceanográfico en el que había trabajado publicó los resultados del seguimiento a 52. No la habían identificado, pero la grabaron muchas veces, siempre solitaria. Sobre todo en la costa de California. Tenía un canto parecido al de la ballena azul y al del rorcual común, pero hablaba otro idioma, y por lo tanto los otros individuos no podían relacionarse con ella. Se barajaron 3 hipótesis. Que fuera un híbrido entre las dos especies, que fuese el último ejemplar de una especie desconocida, o simplemente podía ser una cría de ballena azul que hubiera nacido con esa anomalía. Medios como el New York Times se hicieron eco, e Internet se llenó de teorías, de todo tipo, que si eran los rusos, que si los extraterrestres estaban comunicando. Primero fueron los blogs. Con los años, las redes sociales multiplicaron los mensajes de cariño, hacia la que pasó a llamarse la ballena solitaria. Después de una década sin noticias de 52, una productora decidió hacer un documental. En 2015 se consiguió financiación para rodar y para embarcar una expedición científica. Durante una semana buscarían a la gran solitaria.
Se tomaron muestras de cetáceos, se colocaron localizadores, sensores, cámaras y decenas de grabadoras por toda la costa de California. Se consiguieron muchos datos, incluso se descubrió algún híbrido. Pero la realidad es que la expedición terminó y ni rastro de 52. ¿Quién sabe? A veces buscamos respuestas en la naturaleza a preguntas sobre nosotros mismos. Humanizamos a los animales y pervertimos nuestra relación con ellos. Quizás solo sea eso, una cría con problemas de comunicación, como hay tantas en la propia especie humana. Pero había servido para unir a una comunidad que se había sentido identificada con la ballena más solitaria del mundo. En cualquier caso, un espécimen único, igual que Frederick Douglass. Frederick publicó un libro muy interesante, Vida de un esclavo americano, escrita por él mismo. Si estás interesado o interesada, te recomiendo la versión de la editorial Capitán Swing, una edición excelente, con un magnífico prólogo de Angela Davis. Acabó siendo un personaje importante durante la Guerra de Secesión, y ocupó cargos durante la presidencia de Abraham Lincoln. Incluso llegó a ser embajador de Haití, pero abandonó el cargo por estar en contra de la política imperialista de Estados Unidos. Y también se implicó junto a las sufragistas en la lucha feminista. Aquel niño que pagaba sus clases de lectura con mendrugos de pan llegó a ser una eminencia. El progreso de la humanidad se ha construido sobre las espaldas de otros y de otras, con lágrimas, con la sangre del esclavismo y el sudor de la clase obrera. Y Frederick Douglass lo había derramado todo, sangre, sudor y lágrimas, por el egoísmo y la mezquindad de otros. Goethe, insisto, conocido en español como Goethe, Goethe consideraba que la avaricia formaba parte de la naturaleza del ser humano. En el prólogo de Fausto, Dios y Mefistófeles hablan de ese carácter miserable y descarriado por la codicia. Fausto, un sabio anciano, está insatisfecho. A pesar de su gran sabiduría y lo lejos que ha llegado, quiere más, mucho más, es ambicioso y está dispuesto a pactar con el diablo para conseguirlo. Igual que Otto Hahn o Philibert Commerson quisieron la gloria y se aprovecharon de Lise Meitner o Jeanne Barré por su condición de género. Igual que a Chaumaré o al capitán Lafargue, no les importó abandonar a náufragos a su suerte, por su avaricia. Todos ellos vendieron su alma al diablo, a su propio diablo. Y ese ha sido el leitmotiv de esta temporada, de lo imposible a lo imparable, destellos de luz en la oscuridad humana. Pero necesitaba una musa que iluminara el camino. Goethe también era ambicioso y pasó muchas noches escribiendo. En un gran escritorio, rodeado de estanterías cargadas de libros. ¿Lo recuerdas del capítulo anterior? Iluminado por la luz de una vela, hecha con aceite de ballena. El mismo aceite del quinqué con el que pintaba Théodore Géricault por las noches. El que alimentaba las farolas de Port-Louis. Y el que usaba Haeckel para dibujar hasta altas horas. También su microscopio estaba bien engrasado. Y, desde luego, los aparejos de medición de Humboldt no hubieran sido tan precisos sin un buen aceite. Han iluminado toda esta temporada y las has oído, aunque quizá no las hayas escuchado. En la balsa de la Medusa o en el naufragio del Util.
bajo el cayuco de Tunengeyenbengue o durante la travesía de Usmansenben como polizón. Y obviamente, cantaron mientras Jean Paget iluminaba con una lámpara de aceite su camarote. Combustible y lubricante baratos. Pero nada es barato, todo tiene su precio. Si no lo pagas tú, lo paga otro u otra. Y si no lo paga nadie, la cuenta corre a cargo del planeta. La desertificación del lago Valencia, la contaminación nuclear del mar de Japón. Y en este caso, se pasó factura a las ballenas. El progreso de la humanidad casi les costó su extinción. Por poner un ejemplo, de tantos, en 2 siglos la ballena azul pasó de más de 500.000 de ejemplares a menos de 1.000. Siempre han estado ahí. Incluso en el reloj de péndulo que marcaba las horas de William Turner, mientras pintaba La caza del cachalote. Por cierto, hablando de cuadros, en 2014 se decidió restaurar el cuadro Vista de la playa de Scheveningen. Quitar la capa ocre que el tiempo regala al barniz en las pinturas al óleo. Shang Quang, una estudiante de conservación, trabaja minuciosamente, milímetro a milímetro, quitando el amarillo con el bisturí. Y acerca su lupa a un punto negro que aparece. Bajo esa capa hay algo oculto. Lo que parece ser la punta de una vela y un hombre al lado. El equipo del museo bromea. Parece alguien haciendo surf. En el siglo XVII. Después de estudios, radiografías y de pensárselo mucho, deciden destapar la pieza escondida. Puedes imaginar qué descubrieron. La reunión en la playa se había congregado en torno a una ballena varada. Con la aparición del petróleo, la caza pasó a un segundo plano. Aunque siguiera de forma masiva, ya no estaba de moda. Y alguien pensó que un cachalote muerto, con decenas de personas a su alrededor y unos señores paseando por encima del cadáver, midiendo el trofeo, era una escena demasiado siniestra. Y decidió eliminar de la ecuación la incógnita más importante. El lienzo quedó amputado. Quizás se hizo con buenas intenciones, para no perpetuar una realidad, pero al modificar la obra de Henrik van Antonissen, se ocultó una certeza, que parte del progreso de la humanidad se lo debemos a las ballenas. Si cambiamos las obras de otro tiempo, también extirpamos su valor documental. Y si enterramos el problema, aunque sea una atrocidad, estamos haciendo un favor a las víctimas. No se trata de justificar, pero cada época y sus gentes tienen su contexto. Sin ir más lejos, la gente se sintió identificada con Frederick Douglass, un hombre que, a pesar de su pasado como esclavo, se expresaba como una persona libre. Utilizaba un lenguaje culto, incluso vestía como un dandy, traje con levita, pajarita de lazo y, en ocasiones, colgando de un botón, un cordón que se metía en el bolsillo de su chaleco. Un cordón con un reloj de bolsillo. Adivina con qué estaba lubricado. Mefistófeles está detrás de cada esquina, oculto, incluso en el bolsillo del chaleco de un hombre íntegro como Frederick Douglass. Diseño, producción, guión y edición de quien te habla, Dani Carrasco, con la dramatización de Paco Colomina, la revisión de guiones de Alba Zaola y el check de Carlos Collazos en postproducción. Durante el rodaje de La ballena más solitaria del mundo, el documental sobre 52, se tomaron muchos datos, registros que había que analizar. Y unos meses más tarde, el equipo de científicos descubrió algo. Bingo. La ballena había cantado.
just pick up the phone and call me. I'll be there. Pero se descubrió algo mucho más sorprendente. Menos de 10 minutos después de captar el sonido, otro aparato grabó una réplica, a la misma frecuencia, a 52 hercios, a 140 kilómetros de distancia. Imposible de recorrer en 10 minutos ni siquiera por una ballena. Alguien había contestado: la ballena más solitaria del mundo no estaba tan sola. And if you get blue, I got the loving for you. Yeah, I'll be there. El equipo la llamó la ballena de Watkins, en honor al primer científico que la había buscado y estudiado. Todavía no se sabe si se trata de híbridos, pero quién sabe, quizá estemos ante el eslabón de una nueva especie. You give me hope and a way to cope, yeah, yeah. Pensaba acabar aquí esta temporada, pero no quiero despedirme sin que conozcas la única certeza de lo imposible a lo imparable. Te la cuento en el próximo episodio, el capítulo de despedida. Te invito a que compartas este podcast, quizá consigas que alguien no se sienta sola. Y dime qué te ha parecido. Deja un comentario en esta plataforma o en el perfil de Instagram, DocuTuber. Haz que mi llamada no se pierda en este océano. Contéstame. Ilumíname el camino que va de lo imposible a ya sabes dónde. Little by little, piece by piece, I take back what's been stolen from me. Little by little, piece by piece, until I'm complete. Got my eyes on you, and you got no clue what I'm supposed to do. I can't help myself. Little by little, piece by piece, I take back what's been stolen from me. Little by little, piece by piece, until I'm complete. No, you wouldn't take what's not yours. If you know who I am.